Seguimos con más noticiero popular, ahora nos vamos a nuestro bloque federal, porque nos vamos a la provincia del Chaco. Recientemente comenzó un juicio histórico por lo que se conoce como la masacre de Napalpí. Esto sucedió un 19 de julio de 1924, hace casi un siglo ya. Se trata de una masacre de 400 personas entre hombres y mujeres, niños y niñas y también ancianos y ancianas que fueron asesinados por las fuerzas estatales en ese entonces, a raíz de una protesta que los peones y los trabajadores en paupérrimas condiciones en este lugar del Chaco vivían. Esto es un juicio que está sentando precedente, esto es inédito en la región y también, por supuesto, aquí en la Argentina. Así que comenzó este último martes en la Casa de las Culturas, ahí en la ciudad de Resistencia, en el Chaco, este inédito e histórico juicio por lo que sucedió hace casi 100 años. Por supuesto que no hay imputados físicos, no hay personas individuales, pero es un primer paso para reparar a las comunidades Cuom y Mocoíd, que fueron las principales afectadas. Esto sucedió mientras en el país era presidente Marcelo T. de Alvear y el gobernador de la provincia era Fernando Centeno. Así que enhorabuena, comenzó el juicio para reparar esto que se considera un crimen de lesa humanidad. Es una reparación simbólica, claro, y para profundizar un poquito sobre lo que sucedió este martes, que tuvo lugar la primera audiencia del juicio, estamos en comunicación desde el Chaco con Ana Noriega. Ella es integrante de la Fundación Napalpí. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Coméntanos, por favor, en primer lugar, cómo se vivió el inicio de este juicio con la audiencia del martes. Muy importantes tanto para la provincia y como para el país. Tuvimos mucho acompañamiento de comunidades indígenas de todo el país y principalmente las comunidades del Chaco. También desde el Ejecutivo Provincial y desde el Ejecutivo Nacional han acompañado esta jornada por considerarla, como decimos, no es histórica, porque es la primera vez que vamos a hablar de un juicio por la verdad sobre una masacre indígena. ¿Cuáles son las expectativas sobre este juicio que acaba de comenzar? Mira, contarte que en el caso particular de la Fundación Napalpí, nosotros veníamos trabajando con Juan Chico, que es un historiador indígena del pueblo Com, de la zona de Napalpí, conocida más como colonia aborigen, donde sucede la masacre. Él es de ahí, por lo cual nosotros acompañamos todo el proceso de investigación de Juan. eh, y la verdad que estamos muy expectantes a cómo vienen, van a declarar más de 40 testigos, hay un día muy especial donde se van a tomar testimonios a sobrevivientes indígenas y familiares directos de los sobrevivientes. Así que estamos muy expectantes y esperando escuchar esta memoria oral y la voz de los pueblos por primera vez en este juicio, ¿no? Comentanos qué luchas tuvieron lugar ahí en la provincia en este sentido de lo que estás comentando, ¿no? Del genocidio a los pueblos originarios a lo largo de estos casi 100 años. Vos lo mencionabas muy bien cuando iniciaste, en 1911 se configura lo que es la reducción de Napalpí, el nombre lo dice, era un lugar para reducir a los indígenas en esta intención de tener un trato pacífico y controlado, pero principalmente de brindar tierras y conseguir mano de obra barata o semiesclava para la cosecha del algodón y el trabajo del algodón principalmente, ¿no? En esta reducción había más de 500 personas viviendo, trabajando en una condición de semiesclavitud, donde no tenían posibilidades de poder salir de la reducción. No era una cuestión libre de que podían ir a trabajar a otro ingenio o a otro lugar, estaban ahí y quien salía ahí y no tenía una autorización estaba disponible para que hagan con él lo que quisieran, ¿no? Por lo cual hubo un proceso a principios de 1924 donde comienzan a organizarse las comunidades y a pedir mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. Ellos trabajaban de sol a sol, no tenían posibilidades de ejercer su propia historia, cultura, porque estaban prohibidos de eso. Lo único que podían hacer era trabajar y dormir las pocas horas que tenían, ¿no? Pues así que comienzan a intentar
arreglar con la administración de la reducción a cargo de Lincha Ribalza, que ahí estaban pasando unas fotos. También en mayo tiene una reunión con Fernando Centeno, el gobernador a cargo, porque en ese momento el Chaco era territorio nacional. Acuerdan algo que después no se cumple, entonces la mañana del 19 de julio y días posteriores comienzan a reclamar y a salir de la reducción, donde luego después se produce horas más tarde esta masacre, ¿no? Ana, ¿qué Fue muy, representaría este reconocimiento del propio Estado de su accionar, ¿no? De estos hechos que ocurrieron hace casi un siglo? mira, representa algo muy fuerte porque esta comunidad, después de haber sucedido esta masacre, se llamó al silencio. Los jóvenes y niños no hablaban la lengua o evitaban hablarla en público, no, evitaban reconocerse indígenas por el miedo a lo que había sucedido este escarmiento, pero los abuelos sí comentaban lo que pasaba y a través de la investigación de Juan Chico y de otros investigadores que han acompañado, sale a la luz el relato de los abuelos de Melitón Enrique, Pedro Valquinta, Rosa Grilo, donde cuentan qué ha sucedido y es la primera vez que decimos nosotros, sostenemos esto, ¿no? Que es la primera vez que esta historia, que los abuelos lo contaban alrededor de ese fuego, a sus familias, con mucho cuidado, con mucho miedo también, va a estar en un juzgado y va a estar escuchado con la misma veracidad que cualquier otro testimonio de académicos, abogados, historiadores y demás. Eso creo que devolverle la dignidad de alguna manera al pueblo con su memoria oral, que sabemos que la memoria oral de los pueblos es lo que se transmite de generación en generación y que hoy estemos en un juzgado con esta verdad histórica es muy importante. Ana, ¿cuáles considerás que son las tareas pendientes que tenemos como sociedad cuando se revisan los genocidios a los pueblos originarios? ¿Qué faltaría por hacer? En principio, cuando miramos hacia atrás, ¿no? Poder devolver de alguna manera con estos hechos como son los juicios por la verdad, la humanidad. Consideramos que en esa época y hasta no muchos años atrás, el indígena solamente era considerado una mula, una persona para trabajar y nada más. El poder brindar más espacios donde puedan manifestarse la cultura, la educación bilingüe intercultural, donde poder desarrollar la historia y la memoria de los pueblos y valorizarla de algunos otros modos, ¿no? Eso es clave y a su vez después, bueno, ir garantizando desde el Ejecutivo y el Legislativo diferentes formas para mejorarles la calidad de vida, que claramente no tiene que ver con su no querer mejorar, sino con la imposibilidad que tienen por medio de los recursos. Tengamos en cuenta que las tierras, sobre todo en el Chaco, donde están, son bastante deficientes por el tema del clima, de la falta de agua, entonces no poder mantener una huerta, mantener determinadas características que necesitamos poder seguir trabajando y fortaleciendo esas líneas, que se las vienen haciendo, pero aún falta mucho. Ana, te hago la última pregunta. ¿Cómo continúa el juicio? ¿Qué instancia sería la próxima a esperar? Bueno, tenemos una instancia ahora esta semana, el 26 y 27, en la Casa de las Culturas de Resistencia, nuevamente, donde vamos a contar con testimonios de indígenas y no indígenas, académicos. Después, el 3 de mayo va a ser una jornada muy especial, porque vamos a tener los testimonios de familiares de los sobrevivientes, eh, prestando su declaración en el juzgado. Hay un testimonio a mí en particular muy importante, que es el de Sabino Irigoyen, que es el hijo de Melitón Enrique, la primera en poder contar públicamente qué sucede con la masacre. Y Melitona siempre contaba a sus hijos son, nosotros decimos, los expertos en esta parte de la historia porque conocen y saben cómo fue ese silencio y el sobrevivir en el monte de su madre, ¿no? Después tenemos el 10 y el 12, dos jornadas en Buenos Aires, en la Exesma, donde se va a prestar declaración también. Y el 19 de mayo vamos a estar en la última jornada, donde van a estar los últimos alegatos, en la Casa de las Culturas de Resistencia nuevamente. Otro hecho histórico para nosotros en el Chaco, que es la primera vez que un juzgado federal sale del edificio del juzgado y sale a tomar declaración en espacios tan abiertos como son estos lugares culturales, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, el martes estuvieron ahí presentes en las afueras de la Casa de las Culturas Sí. organizaciones sociales, ¿no?
Sí, 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 tuvimos un acompañamiento muy importante. Nos han acompañado también representantes de los 39 pueblos indígenas del país, nuestros pueblos del Chaco, organizaciones sociales, movimientos culturales muy importantes que estuvieron trabajando también en el lugar, con un compromiso muy fuerte en el Chaco por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y del Instituto del Aborigen Chaqueño, y bueno, y del Ejecutivo claramente, y del juzgado, quienes se han tomado el trabajo de poder tomar la causa, los fiscales Diego Vigay, Federico Carniel, que han acompañado, y bueno, y desde Naciones, como están viendo las imágenes, también tuvimos un acompañamiento de la ministra de Géneros y del secretario de Derechos Humanos.